Yo voy a ir controlando, me voy a poner el cronómetro, pero por ahí estaría bueno que me haga seña, También, Charlie, sí, algo. bueno, pero también es un poco por organización lo de los 15 minutos, no tiene que Ujú, ser fijo, fijo, ujú. relajado, vos Bueno, tranquilo, no tiene que ser tan, tan puntual. sí. No, si me relajo soy peligrosa, así que bueno, vamos a tratar de cumplir. Bueno, cuando quieran, me avisan. Largamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de OCT estructural en retina. Al finalizar la presentación vamos a poder interpretar un OCT normal, analizar cuali y cuantitativamente las imágenes de OCT, describir las manifestaciones tomográficas de las enfermedades más frecuentes de manera resumida y mencionar las indicaciones más importantes del OCT en las enfermedades retinales que hoy en día son múltiples. Este es el contenido de la presentación. Vamos a comenzar con lo que es la nomenclatura internacional en cuanto a la segmentación de las capas de la retina. Hubo un consenso en el año 2014 que fue publicado en la revista Ophthalmology y donde expertos se reunieron y, digamos, enumeraron las capas retinales, las correlacionaron con su correlato histológico normal y también se decidió evitar el término de líneas ya que es algo unidimensional, mientras que se reemplazó por los términos de banda o de capas, que tiene, digamos, una connotación de tridimensionalidad, y se decidió emplear el término de zona en aquellas estructuras que no tienen un correlato anatómico claro. Entonces, comenzando por las capas desde adentro hacia afuera, comenzamos por esa imagen hiporreflectiva que tenemos generalmente, es el vitrioforme, y el vitrio cortical posterior es una membrana que tiene una hiperreflectividad que puede ser no totalmente continua, y se sigue del espacio prerretinal situado entre la limitante interna y el vitrio cortical posterior, cuando está separado la hialoides. La tercera capa es la capa de fibras, que es una capa hiperreflectiva, un poco más engrosada en el sector nasal. Le sigue la cuarta capa, que son las células ganglionares, que es una capa hiporreflectiva. Todo lo que sea células va a ser hiporreflectivo, mientras que lo que sea fibras y pigmento va a ser más hiperreflectivo. La capa plexiforme interna, que es una capa hiperreflectiva, se sigue de la nuclear interna, que es una capa hiporreflectiva, la plexiforme externa, la capa de Henle, que está dentro de la capa de fotorreceptores, que se corresponde a las fibras nerviosas de los fotorreceptores, que se ve como una imagen ligeramente más hiperreflectiva según el corte tomográfico, la nuclear externa propiamente dicha, que se subdivide en 1 y 2, como les mostraba con la capa de Henle. Y para entrar un poquito más de detalle, sobre todo a nivel de la fobia, vamos a tener, es importante que podamos distinguir la limitante externa, que es la capa número 9, la zona mioides, que es la capa inmediatamente hiporreflectiva que se sigue de la limitante externa, esta banda hiperreflectiva, que es la zona elipsoides, se sigue de una banda hiporreflectiva donde están los segmentos externos de fotorreceptores, la zona de interdigitación de los segmentos externos de fotorreceptores, complejo epitelio pigmentario, membrana de Brooks, que me detengo un poquito en todas estas estructuras porque tienen una connotación en la agudeza visual. Es importante reconocerlas porque muchos biomarcadores de diferentes patologías se correlacionan con estas estructuras. Cuando están dañadas son biomarcadores de pronóstico visual. En cuanto a la coroides, la capa número 15 se corresponde con la coriocapilaris, la capa de vasos medianos, la capa de Saller y la de Haller, que es la capa de grandes vasos. Y por último, aquí tenemos la capa del epitelio pigmentario en su interfase posterior, que con la superficie, digamos, con la interfase esclerocoroidea,
que es la capa número 18, van a conformar a nivel de la fóvea el espacio coroideo subfoveal cuando lo queremos medir. Ya entrando un poco en el análisis de las imágenes de OCT, podemos dividir en diferentes etapas este análisis. Análisis cualitativo, cuando estudiamos la morfología, la estructura y segmentación de la retina, el estudio de la hiper o la hiporreflectividad que podamos encontrar, la presencia de formaciones anómalas o acumulaciones, y el estudio de las áreas de sombra óptica posterior. Y por último, el análisis cuantitativo, que es la manera objetiva que tenemos de seguir a nuestros pacientes midiendo volumen y espesor. Dentro del análisis cualitativo, cuando hablamos de morfología retinal normal, es importante que reconozcamos la cavidad vítrea, que como habíamos mencionado es esa estructura hiporreflectiva que a veces puede tener lesiones que son hiperreflectivas, entonces normalmente es hiporreflectiva. Debemos observar el perfil retinal anterior, que si dividimos a la mácula en dos partes, digamos, en su parte central la dividimos en dos partes, generalmente son muy similares, tienen una depresión a nivel de la fóvea, es regular, lo mismo que el contorno foveal o la depresión foveal debe tener una caída bien regular, no debe presentar rectificaciones, convexidades o no debe estar más profunda. También es importante observar el paralelismo de las capas retinales, el perfil retinal posterior, que es a nivel del complejo epitelio pigmentario, membrana de Bruch. Y a la hora de evaluar la morfología del perfil retinal podemos encontrarnos con un perfil retinal dentro de lo normal, como vimos recién, o en otras ocasiones podemos ver que está más deprimido o de forma cóncava, puede ser convexo en caso de que haya estafilomas o en los pacientes miopes. Puede tener depresiones focales, como en los estafilomas focales, puede estar inclinado, como cuando el estafiloma, digamos, está a un lado, la mácula va a estar inclinada, o puede estar también deformado por la presencia de ciertas estructuras. También podemos ver que el perfil retinal por presencia de materiales, por presencia de quistes, por presencia de lesiones, también puede verse totalmente alterado, como en el caso, por ejemplo, acá vemos en un miope donde hay una esquisis importante. Y con respecto al perfil retinal anterior, que digamos es aquel que pasa por, a nivel de la limitante interna, diferentes alteraciones a nivel sobre todo de la interfase vitreoretinal lo van a alterar y no vamos a tener esa depresión suave que observábamos cuando comenzamos describiendo la OCT normal. Cuando hay atrofia también vamos a tener una caída abrupta, va a ser irregular, o puede, digamos, estar aumentado en la profundidad de la fóvea cuando hay pérdida de tejido neuroretinal, como en los forámenes, cuando hay presencia de tracciones. Acá vemos otro foramen y hay una pérdida de tejido con pérdida total del perfil retinal anterior, o un aumento de la concavidad de la fóvea por la presencia de una membranita que está traccionando. También la presencia de quistes o de material o de edemas pueden deformar el perfil retinal anterior, como observamos también cuando hay líquido subretinal. Una lesión hiperreflectiva que está a nivel del perfil posterior nos va a deformar también el perfil anterior. La presencia de fibrosis prerretinal o de membranas engrosadas que generan pliegues y tracciones. Tracciones focalizadas a nivel de la fóvea también van a deformar el contorno foveolar, o una tracción en forma de T cuando queda una brida a nivel de la hialoides que nos va a traccionar y rectificar también el contorno foveolar. En cuanto a la fóvea, entonces como les mostraba recién, puede estar aumentado su contorno por una membrana que está traccionando y aumenta la profundidad del contorno foveal, o bien lo rectifica y a veces por la presencia de líquido genera esa convexidad con pérdida del contorno foveolar normal. En cuanto al perfil posterior, también vamos a observar en una OCT normal que va a ser hiperreflectivo, es una línea que es continua, es una banda hiperreflectiva continua, que no tiene interrupciones y no tiene sobresaltos.
Cuando hay alteraciones, como en el caso de atrofias importantes, va a haber una pérdida de la continuidad de ese perfil posterior, o bien puede tener sobrelevaciones o irregularidades, o como en esta imagen inferior, puede tener también sobrelevaciones o el aspecto convexo por algo que viene desde la coroides como una tumoración. Otras lesiones que pueden alterar el perfil posterior son los desprendimientos del epitelio pigmentario, como observamos esta lesión con aspecto de domo, otro desprendimiento del epitelio pigmentario o la presencia de líquido subretinal nos va a alterar este perfil posterior. Estas imágenes irregulares o los desprendimientos confluentes, desprendimientos drusenoides confluentes, o ya directamente un desprendimiento con material hiperreflectivo como un desprendimiento fibrovascular. Todo esto nos va a llevar a una alteración del perfil retinal anterior. O sea, la idea de que podamos ver cómo a grosso modo se altera y estamos ante la presencia de una OCT que está alterada, sin hablar de patologías. También es importante ver el paralelismo y la segmentación de las capas retinales. Habíamos dicho que en general son paralelas, y cuando hay pérdida de alguna de las capas va a ser irregular, y es importante observarlo porque también en algunas patologías estas irregularidades pueden ser biomarcadores de pronóstico visual. En cuanto a dentro del análisis cualitativo, hablábamos de hiper o hiporreflectividad. Generalmente las hiperreflectividades van acompañadas de atenuaciones ópticas posteriores por la sombra que hace la imagen. Por ejemplo, cuando hay isquemia intracelular en una obstrucción de arteria, vemos esa imagen hiperreflectiva con atenuación de las estructuras posteriores. O bien esa hiperreflectividad puede ser sectorial, como hay cuando nos encontramos con un PAM o una isquemia del plexo capilar profundo, o bien podemos encontrarnos con una hiperreflectividad a nivel de coroides por la presencia de pigmento tejido en un nebus coroideo, cuando tenemos una cicatriz con presencia de pigmento, que en este caso está a nivel de las capas más internas y es una importante sombra óptica posterior, la presencia de fibras de mielina, que también va a estar a nivel de la capa de fibras, la presencia de material hiperreflectivo, de fibrosis, va a ser también, puede tener diferentes grados de atenuación posterior. Cuando esa hiperreflectividad se encuentra a nivel de la capa de fibras y se correlaciona con esta imagen blanquecina, se trata de un exudado algodonoso, un exudado blando, que genera también una sombra óptica posterior importante, o bien la presencia de estos materiales hiperreflectivos a nivel de la plexiforme externa predominantemente, que se correlaciona con exudados duros, y también la presencia de hemorragias que pueden ser a distintos niveles, que se observan como imágenes hiperreflectivas. En este caso nosotros vemos imágenes hiperreflectivas, ya tenemos un diagnóstico, pero es importante correlacionarlos con otros métodos de imágenes, por eso el estudio por imágenes multimodal y la valoración clínica del paciente es importante para determinar la patología. Dentro del análisis cualitativo habíamos hablado de lesiones hiporreflectivas como el edema difuso, que generalmente se acompaña de engrosamiento retinal, el edema cistoide, que son esas imágenes hiporreflectivas, o la presencia de líquido subretinal o desprendimiento del neuroepitelio, que son diferentes a estas tubulaciones retinales externas que tienen un borde hiperreflectivo y puede ser hipo o hiperreflectivo su interior, que está en enfermedades degenerativas como en la maculopatía relacionada con la edad. En los pacientes miopes, la maculosquisis no hay que confundirla con la presencia de edema, sino que esto se da por la atracción importante que hay en estos pacientes por la elongación de las capas retinales. También, ya pasando al análisis cuantitativo, vimos todo lo que es cualitativo. El análisis cuantitativo va a valorar espesores y volumen de la retina y nos permite una progresión. Quería mostrarle, sobre todo en 3 patologías altamente prevalentes, en honor al tiempo, más que nada hablar un poquito de síndrome de interfase, en el caso de las adherencias vitreomaculares, que son un proceso natural, que todos en algún momento lo vamos a tener, y esa adherencia puede ser aislada,
cuando no se acompaña de ningún otro tipo de patología y es totalmente normal, y puede ser focal cuando esa adherencia es menor a un diámetro de 1500 micras, o amplia cuando esa adherencia, digamos, excede esas 1500 micras, y puede ser concurrente cuando se acompaña de otras patologías, por ejemplo, una maculopatía o la presencia de edema. También puede ser focal o amplia. Y la tracción vitreo-macular o vitreofoveal también puede ser focal, ¿sí?, cuando tenemos tracción generalmente a nivel de la fovea, o bien puede ser amplia cuando esa adherencia del vítreo es amplia y tracciona. Mientras que también puede ser concurrente con otras patologías. Esa tracción vitreofoveal puede darse en pacientes diabéticos, en cualquier contexto, en un paciente con maculopatía relacionada con la edad, como son estas imágenes. También otras manifestaciones que podemos encontrar en la OCT, en el síndrome de interfase, es la membrana epirretinal, que se manifiesta como una banda hiperreflectiva. El agujero macular, que puede ir acompañado o no de tracción vitreomacular, y según su tamaño se va a clasificar en pequeño, mediano o grande. El foramen lamelar, cuando hay pérdida parcial del tejido neuroretinal con preservación de la capa de fotorreceptores, o la presencia de un pseudoforamen, que en realidad lo vemos al fondo de ojo, parece un foramen, pero en la OCT no se observa ninguna pérdida de tejido y es por un efecto de la membrana epirretinal, y estos pueden estar presentes también, digamos, con otras patologías, asociados a otras patologías o en forma aislada. En cuanto a la maculopatía relacionada con la edad, es todo un capítulo aparte de OCT. Traté de resumir un poco lo que observamos en la maculopatía seca, como lo son la presencia de los drusen, los desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario, que son esos drusen confluentes, que abarcan áreas de más de 350 micras, la presencia de los pseudodrusen o material hiperreflectivo subretinal, o la presencia de focos hiperreflectivos que debemos observar, que muchas veces se siguen de atrofias del epitelio, de la capa de fotorreceptores epitelio pigmentario. Hay una nueva clasificación de la atrofia, donde la divide según si se afectan los fotorreceptores o en conjunto con el epitelio pigmentario, que también digamos, es una nueva clasificación, que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, es importante tenerla en cuenta. Y vamos a observar desprendimientos del epitelio pigmentario de tipo seroso, que muchas veces pueden estar en el contexto de una maculopatía seca, pero hay que observar si se acompaña o no de estas pequeñas indentaciones, porque muchas veces en un contexto de una maculopatía relacionada con la edad, ese desprendimiento seroso del epitelio pigmentario puede tener una membrana neovascular en el borde, entonces hay que buscarla. También pueden ser desprendimientos hemorrágicos ya cuando hay actividad, o bien puede ser de tipo fibrovascular, que generalmente se acompañan del signo de la cebolla, que tiene imágenes, bandas hiporreflectivas generalmente. Y digamos, respecto a la maculopatía exudativa, la OCT, digamos, si bien es importante tener en cuenta la presencia de biomarcadores, que no vamos a entrar en ese tema, más que nada quería mostrarles un poquito la clasificación tomográfica de la membrana neovascular, que la divide en tipo 1, o cuando se acompaña de dilataciones aneurismáticas en la vasculopatía polipoidea, que también es membrana neovascular de tipo 1, y es aquella membrana que se encuentra por debajo del epitelio pigmentario. Puede tener líquido subretinal, mientras que la membrana neovascular, el componente de la membrana neovascular coroidea tipo 2, el componente fibrovascular o la imagen hiperreflectiva rompe el epitelio pigmentario y predomina por debajo del neuroepitelio, o sea, por debajo de la retina. Mientras que la membrana neovascular tipo 3 es aquella que la membrana se inicia a nivel del plexo capilar profundo y suele manifestarse con imágenes hiperreflectivas, puntiformes, rodeadas de edema de aspecto cistoide y, digamos, en estadios más avanzados va creciendo hacia el epitelio pigmentario, acompañándose de desprendimientos del epitelio pigmentario.
En cuanto, otra de las patologías que es de suma utilidad del OCT es en la diabetes, más que nada para definir y detectar la presencia de edema y ver la progresión del mismo, valorar el tratamiento. Nos permite también visualizar diferentes biomarcadores, como lo son la indemnidad de la zona elipsoidal y la limitante externa, la presencia de focos hiperreflectivos, la presencia de irregularidades o no a nivel de las capas retinales internas, o sea, los DRIL, nos van a hablar de isquemia y tiene una connotación pronóstica negativa en la agudeza visual, mientras que el líquido subretinal es protector. Entonces es importante tener en cuenta todos esos parámetros y a su vez también en los pacientes diabéticos podemos detectar si hay o no alteraciones de la interfase vitreoretinal, como la presencia de membrana epirretinal, tracciones vitromaculares, entre otras. También para la valoración de la progresión y la respuesta al tratamiento. Entonces, cuando tenemos esta imagen, nosotros nos preguntamos si podemos saber cuál es el diagnóstico de la patología. En este caso, no sabemos de qué patología se trata. Yo sé que se trata de una obstrucción de vena porque conozco al paciente y porque vi el fondo de ojo y lo correlacioné con otras imágenes, y sé que este paciente se trata de un edema macular diabético por la misma razón. Entonces, con una OCT solamente no podemos hacer un diagnóstico de una patología determinada. Sí nos va a ayudar y nos va a orientar, pero se complementa con toda la valoración clínica. Lo mismo, acá tenemos múltiples imágenes donde se observa supuestamente la presencia de líquido subretinal, y en esta primera imagen hablamos de una central serosa. Este es el caso de una central serosa crónica. Aquí tenemos una central serosa crónica con membrana neovascular, con un desprendimiento plano e irregular del epitelio pigmentario. La presencia de enfermedad de Best, que aquí no va a requerir tratamiento con antiangiogénicos. Drusen, ¿sí? La presencia de Drusen, maculopatía exudativa, o bien anomalía de los fotorreceptores con pacientes con acromatopsias, retinopatía solar, o bien la maculopatía endomo, que muchos de estos casos no requieren tratamientos y se observan solamente. Entonces, importante la valoración clínica del paciente. Dentro de las indicaciones, control de espesores y progresión, síndrome de interfase, miopes, detección de edemas, desprendimientos del neuroepitelio, la detección de pequeños desprendimientos del neuroepitelio, valorar la integridad de la retina, buscar biomarcadores y seguimos con muchos etcétera. Son múltiples las indicaciones. Y como conclusión podemos decir que es un estudio fácil, rápido, no invasivo, nos permite valorar la retina, permite el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad y es un complemento a la clínica y se complementa con las imágenes multimodales. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchísimas espléndida gracias, Cami. presentación, Muchas verdaderamente gracias. muy buena. Carlos, ¿tenés alguna pregunta? No iba a plantear ninguna pregunta porque lo que habíamos hablado un poco con Tiziano era que queden los módulos armados, pero me encantó porque creo que se volvió una clase muy práctica y didáctica para que la vean y directamente ya le queden estas ideas, quería un poco para cada estudio complementario, los signos sin importar tanto la patología y después casos como quedaron resumidos al final, así que creo que está espectacular. Camila, Muchísimas Gracias. gracias yo te por hago la una buena onda. pregunta. Entonces, decime, ¿qué parámetros tomás cuando podés medir la coroides? O sea, ¿en qué momento? Cuando querés medir la coroides tenés que, digamos, uno generalmente mide el espesor coroideo subfoveal y uno se emplaza en la, digamos, en la parte, en el perfil posterior del epitelio pigmentario y debe buscar la interfase esclerocoroidea y hay que poner, digamos, setear el equipo de OCT en el caso de muchos equipos en la función EDI, que es la que permite visualizar la coroides, y otros equipos como los Web Source directamente ya uno lo puede visualizar, no hace falta poner en la función. Pero básicamente hay que detectar esas dos estructuras, la interfaz esclerocoroidea y el perfil posterior del epitelio pigmentario. Y ahí uno lo mide con el caliper. Bárbaro. Bueno, seguimos con la próxima. Aníbal. Eh,
Dejo de compartir. Sí, por favor. Gracias. ¿Vos vas a hablar algo de OCTA, Daniel? Daniel, tienes el micrófono en mute. No, estoy a estar de moderador nomás, Aníbal. Bueno, Estoy a lo Polino, de panelista. muy bien. Siempre fue lo tuyo eso. Bueno, hola a todos. El OCTA o el angio OCT, si bien ya es una tecnología que sigue siendo cuestionada, pero lleva sus años, del 2014-2015 que está en el mercado, pero aún se le busca su aplicación o su utilidad clínica. Se habla mucho del research, se habla mucho de sus limitaciones que tiene. Entre ellas, por supuesto, a nosotros siempre es una gran limitante la accesibilidad a los equipos por el costo, pero fundamentalmente el OCTA siempre los detractores hablaron de los artefactos en las imágenes y de la falta de correlación con la clínica. Y conocemos los equipos, los 4 equipos comerciales más populares son el software. Recordemos primero que el Angio CT es un software que se le añade a los OCT convencionales que conocemos de dominio espectral. Y Heidelberg tiene su actualización de Angio CT, el Angio View, OptoView tiene el Angio View y el nuevo equipo Solix, Zeiss tiene el Angio Plex y el Plex Elite, y como hablaba Camila del Swept Source, de la imagen Swept Source, que el primero en incorporar esa tecnología fue el Angio CT de Topcon, que tiene mayor penetrancia y, como decía Camila, nos permite ver la coroides con mayor detenimiento sin necesidad de descentrar la imagen como hay que hacer en el resto de los equipos. Ahora bien, entre estos 4 equipos, los que nos permitieron hacer dentro de sus múltiples aplicaciones que prometieron de inicio fue, por ejemplo, visualizar las membranas neovasculares. Las primeras imágenes de las membranas neovasculares sin necesidad de inyectar colorante las tuvimos con las Angio-CT, y era una imagen similar a lo que se veía en la anatomía patológica de los ojos que nucleaban de pacientes que tenían degeneraciones maculares y post-mortem veían cómo eran las ramificaciones de la membrana. Permitieron clasificar y rever su estructura, ver que había membranas que tenían una apariencia más inmadura, que después del tratamiento o sin tratamiento con su cronicidad tenían una mayor componente de fibrosis, como todo tejido vascular proliferante, y además hay equipos como los de OptoView que empezaron a hacer estudios de la digitalización de las imágenes y medir el área de la lesión y la densidad capilar. Y empezaron las primeras clasificaciones. Nos estamos acostumbrados a clasificar y nos gusta clasificar todo lo que podamos, y muchas veces estas clasificaciones tienen poca correlación con su aplicación clínica y son, como toda clasificación, arbitraria. Y en las membranas neovasculares tipo 1, que son las más frecuentes, las que están por debajo del epitelio pigmentario, como hablaba Camila, empezaron a ver primeros imágenes que tenían forma de medusa, otras que las llamaron Sifans, otras que no las pudieron clasificar, no las pudieron agrupar y las llamaron simplemente indistintas, u otras de árbol o rama podada. Pero esto no nos dice ni de la progresión de la enfermedad, ni de la agresividad, ni de cuánto tratamiento van a requerir. Las imágenes eran muy lindas. Arriba vemos un tipo más de una membrana tipo glomerular, por debajo una membrana de tipo medusa con componentes de Sifan. Estas son las imágenes que hablábamos de membranas neovasculares con tratamientos previos que le medían el área de la membrana, la densidad vascular. Pacientes con aplicaciones previas que los aplicaban, la membrana cambiaba muy poco en su apariencia en el Angio-CT, pero en el scan B se veía que no había líquido. Y había cierta duda en cuál es la aplicación en la práctica diaria de esto. Entonces hay grupos de trabajo que empezaron a relacionar las imágenes que teníamos, como vemos en este slide, que las membranas que tenían bordes definidos y se encontraban subfoveales eran membranas que en un régimen treat and extend no permitían extender más allá de las 12 semanas. Eran pacientes que necesitaban sí o sí continuar con su tratamiento a largo plazo. Mientras que los pacientes que tenían membranas neovasculares que eran
yuxtafoveales sí tenían posibilidades de estar en una estrategia de exit, y son los pacientes que uno puede decir, bueno, hasta acá lo tratamos, el paciente puede interrumpir el tratamiento y seguir con monitoreos periódicos, pero son también de escasa correlación clínica. Otro grupo fue un poco más ambicioso y trató de calcularlo según su grado de madurez, cuando hay capilares inmaduros en la periferia, o hay loops periféricos, o la membrana tiene un patrón muy delimitado, muy lineal, perdón, como se ve en la tercera imagen de izquierda a derecha de este slide, o múltiples capilares, como una corona de capilares hacia su alrededor, son membranas que los agruparon en un patrón de no detención. Son pacientes que al presentar esta membrana hay que ser cautelosos, hay que hablar con el paciente, los pacientes van a iniciar el tratamiento por degeneración macular, neovascularización macular, y no van a poder detener su tratamiento. Y este es un ejemplo claro de un paciente que le hicimos una imagen con el nuevo equipo de OptoView con el Solix y vimos un paciente que tiene una membrana tipo 1, bien delimitado su contorno, con loops periféricos, y el paciente lleva más de 30 inyecciones y no permite extender más allá de 6 o 8 semanas. Ahora, también agruparon los que sí pudieron detener y vieron que los que sí pudieron detener en algún momento su aplicación o tenían membranas de tipo árbol podado, o que después de las aplicaciones la membrana disminuía tanto su tamaño que a veces se hace indetectable. Son los casos menos frecuentes los que la membrana desaparece. Por supuesto sabemos que es un complejo que permanece, que los antiangiogénicos no lo hacen desaparecer, pero fíjense este caso de este paciente que tiene una membrana de este tipo de rama seca o rama podada, y es el ojo contralateral del paciente que vimos anteriormente. Entonces, cómo en un mismo paciente pueden coexistir distintos tipos de membranas. Y si bien es un estudio, el AngioCT es un estudio que la mayoría de los líderes en el campo siguen diciendo que es básicamente de investigación, tiene su correlación clínica y su utilidad clínica, y cuanto uno más obsesivo es con el manejo del paciente, el equipo permite, los equipos en general permiten quedarse con menos dudas, permiten realizar un examen complementario más adicional, que muchas veces nos terminan de definir un diagnóstico, o al menos un paciente que lo trataríamos empíricamente, o según lo inyectaríamos porque a lo mejor nos parece que habría que inyectar, y resuelve, y hacemos un diagnóstico retrospectivo de lo que podría ser. Muchas veces con el AngioCT es una herramienta que nos da un bastón, un punto más de apoyo, y que nos saca muchas de esas dudas. Este es un paciente que en el 2019 tenía 20/25 de visión, tenía líquido subretinal, como vemos en el scan B de OCT dominio espectral, y uno de sus cortes vemos que hay un desprendimiento del epitelio pigmentario. Podemos buscar el signo de la doble línea que fue descrito por Rosenfeld en el 2019 para membranas neovasculares asintomáticas, no exudativas, y este paciente, el diagnóstico era corriopatía central serosa. El paciente lo estaban observando hacía 8 meses por corriopatía central serosa. Esa visual era 20/25, año 2019, y a lo mejor ustedes pedirían algo más, pedirían una RFG de macular no tenemos del equipo del OCT, sí tenemos de campo amplio, muchas veces define poco la vasculatura macular, y haciéndole el AngioCT había una membrana neovascular perfectamente delineada, yuxtafoveal, que se correspondía con esa zona del desprendimiento del epitelio pigmentario, y esto cambia completamente el pronóstico. Puede ser que sea una membrana neovascular en el contexto de una central serosa, pero como muchos autores dicen, quizás muchas de las centrales serosas que están catalogadas o rotuladas como central serosa, sería siempre bueno descartar una membrana neovascular, que muchas veces en la RFG no se ve, que verde indocianinas no tenemos, y el AngioCT es un estudio que aporta y tiene su utilidad en estos casos. Y fíjense que cuando hablaba también Camila de monitorear el líquido subretinal, y que es un signo de benévolo, y muchas veces tanto se describe como benévolo en los edemas maculares diabéticos, y benévolo en otra patología que es completamente distinta en su fisiopatogenia, como la degeneración macular relacionada con la edad. Este paciente, después de 10 aplicaciones, continúa con líquido subretinal, y fíjense los cambios en el epitelio pigmentario en la imagen de inicio, después a continuación, después de 10 aplicaciones, y la visión bajó de 20/25 a 20/40 aún aplicándose. Entonces,
cuando hablamos de qué tan benevolente es el líquido, muchas veces cuando uno está enfrente de un paciente y sigue un paciente, tenemos todos esos trabajos en mente, pero a veces clínicamente los pacientes evolucionan distinto. Y fíjense la redistribución del pigmento que tiene este paciente con su líquido subretinal a pesar de las aplicaciones. Y este es otro caso de un paciente que en el ojo izquierdo es un paciente que le ven el menisco de aceite. Este es un paciente vitrectomizado que tiene una hemorragia subretinal masiva, punto de partida de una membrana neovascular, un paciente anticoagulado. Por supuesto, la agudeza visual del ojo izquierdo es apenas movimiento de manos. Y en el ojo derecho, el ojo con el que el paciente se desenvuelve, tenía cambios en el epitelio pigmentario, cierta distorsión de la vasculatura. En el scan B no veíamos más que un desprendimiento del epitelio pigmentario, y cuando le hicimos el angio-OCT tenía una membrana neovascular, una gran membrana neovascular, como vemos, sin signos de actividad. Y como muchas veces se discute en los congresos y se habla en los simposios, hay cierto acuerdo entre no tratar las membranas neovasculares que son subclínicas, pero fíjense el tamaño que tiene esta membrana neovascular en forma de medusa. Y es también de un trabajo de Rosenfeld del seguimiento de las membranas neovasculares de tipo 1 que siguen creciendo, pero mientras no exuden se cree que es un mecanismo compensatorio de algún desbalance neurovascular de la coroides, y si no hay fluido intrarretinal, subretinal o hemorragias, no tratarlos. Fíjense en este caso de este paciente, una membrana neovascular cicatrizal el ojo derecho, y en el ojo izquierdo presentaba este DEP, y vemos los pseudodruces que fueron descritos por Januzzi en la imagen de NIR en el OCT, y ustedes me dirían, y en este caso, con ese antecedentes, ¿qué es lo que tendrá? Tiene un signo de doble línea, habría que tratarlo, hay que seguirlo más de cerca. ¿Qué le decimos al paciente? El paciente tiene que asustado, le podemos decir al paciente que no va a tener, sabemos que a los 3 y 5 años el porcentaje de incidencia de membranas neovasculares en el ojo contralateral es ciertamente alto. Y le hicimos un primer angio-CT ya hace 3 años, cuando teníamos estaba el angio-CT de Spectralis y de Heidelberg, y se veía esa membrana neovascular a nivel del DEP. Lo controlamos. A las 8 semanas el paciente no solo que creció el DEP, sino presentó líquido subretinal, y le dijimos, como decía Camila, esto para nosotros es exactamente igual. Cuando hay líquido subretinal, no. En todos los congresos estamos de acuerdo que el líquido subretinal es benévolo, esto va a andar bien. Y muchas veces, como ocurre la mayoría de las veces, somos esclavos de esto y los pacientes se acuerdan muy bien de esas afirmaciones. El paciente, después de 21 inyecciones, 12 meses, inyecciones cada 2 semanas, presentaba este crecimiento desmedido del DEP y aún persistencia del líquido subretinal. Está bien, podemos decir que el líquido subretinal que se encuentra en esta imagen puede ser por descompensación del epitelio pigmentario, es real, pero fíjense el tamaño de la membrana neovascular 12 meses después, con el nuevo equipo. Esto fue hecho en el mes de abril, y fíjense cómo creció en la actualidad comparado con la membrana neovascular de inicio. A pesar del tratamiento, siguió creciendo. Y el angio-CT también nos permite muchas veces descartar membranas neovasculares en pacientes que, por ejemplo, en este caso se habla de degeneraciones maculares no neovasculares con exudación, o mejor dicho, con transudación. Estas distrofias en patrón, angio-CT descarta la membrana neovascular. Y estos pacientes, el paciente venía con indicación de tratamiento, se nos había planteado a nosotros la duda también de tratarlo. Por supuesto, vimos que no tenía membranas, no lo tratamos, lo seguimos, el DEP empezó a colapsar. Lo que no les hablamos con franqueza al paciente fue que esto podía tener peor agudeza visual, y el paciente pasó de una visión de 20/60 a 20/80 a 20/400, como vamos a ver, en poco tiempo. A los 20 meses el DEP ya había empezado a colapsar, hizo una ruptura del epitelio pigmentario sin tratamiento, y a los 2 años hizo una atrofia geográfica y la visión fue a 20/400. Y en este caso, otro caso diagnosticado como en un paciente de 53 años, diagnosticado central serosa, 3 meses de tratamiento, cerraba el cuadro, paciente estrés, estaba desempleado, justo coincidía con su momento del desempleo, lo acordamos seguirlo, y en ese interín le realizamos una RFG de campo amplio,
tiempos tempranos arteriales no decía mucho, tiempos arteriosos tardíos, había sí una hiperfluorescencia a nivel de la fobia, no muy definida. En la periferia tenía una zona de desgarro con un desgarro perculado y líquidos periagujero, perirregma, que es lo que vemos, la acumulación de fluido en la periferia. Y lo seguimos observando hasta que recibimos el angio-CT y decidimos hacer un angio-CT y tenía una membrana vascular y cambió sustancialmente el tratamiento, la forma de encarar el tratamiento. Y por último, podríamos hablar del angio-CT en los pacientes diabéticos. El angio-CT permitió redefinir la anatomía de la mácula encontrando no solo el plexo superficial, sino también el plexo profundo del que hablaba Camila, y de decir, bueno, nosotros en la RFG convencional siempre vimos el plexo superficial, y fíjense la isquemia que tiene este paciente que está panfotocoagulado, se podría agregar panfotocoagulación en el sector nasal del ojo derecho, pero fíjense la isquemia posterior que muchas veces se asocia con anemia, mal funcionamiento vascular y riesgo de muerte dentro de los 5 años en los pacientes que tienen esta isquemia del polo posterior, el agrandamiento de la zona vascular. Y lo que se busca es correlacionar esto con la imagen, fíjense en la imagen de angio-CT de este paciente, 9 por 9 milímetros, que además de ver el plexo superficial, vemos el plexo profundo, la tortuosidad de la microvasculatura, la pérdida de la densidad vascular, y se trata dando de correlacionar clínicamente estos patrones con la predicción a la aparición de retinopatía diabética, progresión de los grados de retinopatía diabética y a la aparición de edema macular diabético. Creemos que si bien como concepto general todavía es una tecnología que está sobre todo enfocado en el research, creo que cada día tiene más aplicación clínica, que todavía no es tan rápido y tan fácil de deducir y requiere mucho más dedicación del médico y no puede ser adquirido tan fácilmente como técnicos y subidos en PDF o en imágenes planas. Hay que segmentar las imágenes, hay que correlacionarlo con la clínica, es mucho más demandante, pero es un estudio que creo que cada vez se va a hacer más necesario en la práctica diaria. Gracias. Muy bien, buenísimo, Aníbal. Me Muy encantó. bueno, muy bien. Muy piola estuvo. Muy buenas las imágenes. Me encantan las imágenes que ya son mucho más amplias del Solid, ¿no? Muy Sí, bueno. Sí, son mucho más amplias. No solo son Hermosos mucho más casos. amplias, no son solo, porque la verdad que es y siempre Daniel creo que debe ser uno de los que más experiencia tiene en AngioCT, y el OptoView, el AngioView, el modelo anterior, era lento para el paciente, y una cosa es la imagen de los congresos que muestran en los flyers de los equipos, que es un ojo sano y se ve genial los vasos. Ya cuando los pacientes son añosos, tienen la cápsula opaca, el ojo contrario tienen otra patología, tienen temblor esencial, tienen Parkinson, tienen problemas óseos que no se pueden alinear con el equipo. Ese es otro cantar. Eso requiere muchísimo más tiempo, y si el scan no es lo suficientemente rápido, la imagen salía lleno de artefactos y era muy poco, y era primero muy demandante para quien lo hacía, muy demandante para el paciente que se cansaba. Muchas veces había que empezar con el ojo que uno le interesaba, porque el ojo contrario ya el paciente llegaba agotado para hacerlo y no le interesaba. Los equipos nuevos lo que tienen es eso, es la velocidad, cambiaron completamente la velocidad de escaneo y ampliaron el campo. Entonces se pueden hacer muchísimos más escaneos en una semana, fueron 10 días que tuvimos el equipo, hicimos entre 15, 20 hasta 40 pacientes por día, que yo creo que antes con los otros equipos era impensado. Bien. Eso yo creo que la principal ventaja es la velocidad del scan. Puede ser que decías que eran de 9 milímetros el scan este grande de los dos ojos del diabético. Sí, va hasta 12. Ah, 12. Sí, va hasta 12. Ese era de 9, pero va hasta 12. Ah, bien, bien, bien. Ojo, ¿no? 12 es un fotomontaje, más amplio es el campo, más Ah, no hace una artefactos. toma única de 12. Hace un barrido central, hace otros barridos al costado y después lo une. Ah, bien, bien, bien. Lo hace Es automáticamente. Sí, son digitalizaciones, entonces se ven artefactos en la periferia. En la periferia, cuanto mayor es el campo, más artefactos hay en la periferia.
Sí, Bien. yo creo que falta todavía como para implementarlo como gol estándar de muchas patologías, pero la verdad que es una herramienta de suma utilidad y así como en los casos que mostraste, que por ahí pueden ser controversiales, tanto como cuando tienen membrana como cuando no tienen, porque muchos pacientes los tratan, los inyectan y no es una membrana neovascular, o las centrales serosas supuestas que después te encontrás con esa membrana neovascular tipo 1. Sí, Así sí. que en esos casos es de suma utilidad. Sí, yo te digo, cuando lo tenés, te das cuenta de lo necesario que es. Sí, Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, sí. porque tenés muchas dudas con el OCT y con el angio-OCT te las sacás. Son Sí, muchos los pero pacientes. se Sin duda, complementan, el digamos, uno con el otro, por eso digo yo, pero decís, bueno, exacto, no me hace falta. Cuando tenés el angio-OCT, te sacas muchísimas dudas, ¿viste? totalmente. Y podés manejarlo. La verdad que todo es Bien. un aparato que en poco tiempo más, como ya viene todo incorporado y no es tanto más caro que si compras uno nuevo. Pero es cierto, como dice Camila, que se complementan y que ¿Sí? hay equipos que tienen, por ejemplo, mejor scan B. Hay fábricas que hacen mejores, el scan B tiene mejor calidad. Ejemplo, por ejemplo, sin ningún interés comercial, Heidelberg, el scan B es buenísimo. OptoView, el Avanti, el Solix, el angio es superior, pero el scan B no tiene tanta definición como el Heidelberg. Ah, mirá vos. Entonces el angio CT, creo que nosotros es un error de interpretación que creemos que puede reemplazar a cualquier scan B y no es así, no tiene la misma velocidad, no es un estudio que a lo mejor se puede hacer a grandes volúmenes, que rinde económicamente hasta. Creo que rinde, es por otro lado uno tiene que pensarlo. Ujú. Otra calidad de medicina, es buscar a veces casos que uno, como dice Daniel, tiene dudas y que uno se termina realizando, apoyándose en la toma de decisiones en estos equipos y que cuando uno lo tiene sabe que le está faltando algo. El otro día me tocó dar una charla también de OCTA y me planteaban cómo nos veíamos nosotros con esta membrana neovascular tipo 1, que son no exudativas o levemente exudativas y asintomáticas, como vos mostrabas. Me parece que está bueno el ejercicio de ir viendo a las membranas y ver cómo se comportan, porque todas se comportan raras. Y a nosotros nos pasaba a veces tener que empezar a ser más cautos a la hora de decirle algo al paciente y darle un mensaje, porque el caso que vos Sí, mostrás me parece que es espectacular. Tiene más de ciencia, de conocimiento, que de lo de las imágenes, porque vos por ahí le decís al paciente, mira, tiene un perfil de una membrana que la vamos a poder controlar ahí, porque el líquido está acá, por varias características, y después te sorprende. Exactamente. Y sí. creo que lo que está muy bueno es que podamos afinar el ojo para varias de esas características y que de a poco, entre todos, ¿no? Porque esto va a ser seguramente un consenso mundial en donde vamos a decir, bueno, esta membrana realmente va a ir para aquel lado o va a ir para el otro, y ya sea que podamos individualizar los subgrupos de pacientes, bueno, algunos tendrán que bancarse un montón de inyecciones, y otros quedarse mucho más tranquilos de que van a andar mejor. Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo bueno es ejercitarlo al ojo. Yo lo trato de hacer todos los días cuando saco las fotos. Sí, Hacerme amigo de esas nuevas membranitas, ¿viste? Y una última. Tenemos el B-scan que nos muestra algo sospechoso, el angio-CT me muestra que tiene la membrana, no tiene exudación, pero tiene metamorfopsia. ¿Tratamos o no tratamos? Es yo ese creo que caso que sí. estabas viendo recién. Si no hay líquido, claramente no, por ahí la metamorfopsia puede ser por la alteración del perfil posterior que tiene ese paciente. Si no encuentro que haya exudación, o sea, que haya actividad, no lo trataría, no sé. No, no, A es veces verdad. pasa que el paciente empieza antes con el síntoma y a los 15 días aparece una membrana. También he visto un par de pacientes que refieren la sintomatología, tienen un pequeño desprendimiento del epitelio pigmentario, de aspecto fibrovascular, y de repente no ves nada de exudación ni en el OCT ni en el fondo de ojos, y a los 15 días o al mes es una membrana neovascular en todo su esplendor, pero bueno, es un poco Sí. Bueno, Yo difícil. te comento, a mí me pasó justamente de haber tratado a una mujer que tenía todo, que era horrible, estábamos dudando si era viteliforme, no viteliforme, le encontramos la membranita, no exudaba y tenía metamorfopsia.
y bueno, le tratamos el ojo, se le fue la metamorfosis y le dejamos de tratar. Y a otra paciente que tenía, y yo siempre la muestro, antes, hoy no lo hago a eso, con la membrana, pero sin síntomas, la tratamos y cuando cortamos hizo la hemorragia coroide, fue terrible, ¿viste? Sí. Yo creo que esos pacientes, por ejemplo, este paciente que mostraba que un ojo vitrectomizado, aceite, la cicatriz macular, el ojo contralateral es semejante membrana, sin actividad, requiere mucho tiempo de compartir con el paciente explicándole la naturaleza de la enfermedad. Es algo que no estamos acostumbrados, pero hay que dedicarle Sí. mucho tiempo que él comprenda qué es de lo que estamos hablando, porque es fácil decirle que inyectarlo o fácil decirle que no, los pros y los contras de cada cosa, que hay ciertos consensos o protocolos a nivel mundial, pero no son determinantes. Lo otro es que a pesar de que está la membrana ahí y no tiene signo de actividad, la visión va empeorando. Ese paciente fueron 5 años de la membrana y durante 5 años tuvo cambios del epitelio pigmentario y empezó viendo 20-25 y estaba viendo 20-60 hace 2 meses. Entonces, no es verdad que aún sin actividad no es inocua. Puede ser también propio de la degeneración macular relacionada con la edad del paciente. Exactamente, porque no olvidemos que tiene un componente también de atrofia, ¿no? De atrofia. Que va progresando ese componente de atrofia. Exactamente. Y como dice Daniel, si uno empieza a tratarla, muy probablemente cambie la fisiopatología de la enfermedad y al cambiar la estructura de los vasos, detener el tratamiento, empezar anticoagulantes, antiagregantes, tenga riesgo de que sangre. La anormalización de la membrana se llama eso. Claro, algunos comentan también que por ahí puede ser esa membrana puede ser un mecanismo protector porque el paciente está haciendo angiogénesis porque no tiene buena oxigenación y tiene un rol, digamos, en ese caso que colabora, digamos. Por eso, si uno lo trata, puede... Sí, eso decían en la ASRS, le llamaban la homeostasis imperfecta. Sí, hay un trabajo interesante de una científica argentina de la UBA que está en el CONICET, y ellos a los ratones les denervaron los vasos que alimentan el polo posterior del ojo. Y el ratón hace una degeneración macular igual a la de los adultos, que nosotros estamos acostumbrados. Y es un modelo de experimentación. Entonces, muy probablemente lo que estemos viendo es el mecanismo de compensación de esa alteración neurovascular, que por eso se da también, tiene cierta correlación con la edad. ¿Y por qué la coroides de esos pacientes también es tan adelgazada? Muy probablemente sea un mecanismo compensatorio vascular. Otro tema que me encanta a mí, que me parece que cada vez se va poniendo más en auge, son las presencias de ese líquido subretiniano, que dependiendo de la entidad, el comportamiento y las conductas que todos toman son diferentes. Ya sea el de la central serosa que comentabas, el líquido en el diabético que va a tener un mejor pronóstico, que comentaba un poco Camila, el líquido de degeneración macular asociada a la edad, que por ahí, ¿hasta cuánto tratás? ¿Hasta cuánto tolerás? Yo creo que hay que tomar con pinzas, o sea, con pinzas ese término de que es benigno. Es un marcador pronóstico, lo que no quiere decir que digamos, primero que uno, digamos, puede haber pacientes que no respondan al tratamiento y tenés que hacerle mensualmente, o en el caso cada 15 días, el pobre paciente, y a pesar de todo, digamos, no responde bien, pero tenés que seguir inyectándolo porque quizás si no lo tratás hubiese sido peor. Yo creo que no hay que tener tolerancia a la presencia de líquidos, salvo que, digamos, demostres que no sea por la membrana neovascular y que sea por otra causa, que sea por... Sí, exactamente, Camila. Muchas veces por atrofia. Como vos decís, una cosa es un factor predictivo que cuando la membrana está de novo presentada, sin ningún tipo de tratamiento, es totalmente naive, y hay líquido subretinal, ahí se puede hablar que, bueno, se podría teorizar de que tiene más posibilidades de que tenga un pronóstico más benigno. Mejor agudeza visual, exacto. Pero no quiere decir que sea protector, que tenerlo ahí... y que una vez que el paciente está tratado y el líquido subretinal no cede, no quiere decir que a largo plazo tampoco eso sea un signo de benignidad. Claro. Y la mayoría de los estudios de que hablan del líquido subretinal fueron estudios que es o un outcome secundario el líquido subretinal o es un análisis post-hoc, que el estudio no fue diseñado para tratar líquido subretinal, agarraron los datos y los procesaron y dijeron, bueno, vamos a ver qué más podemos sacarle a esta piedra un poco, si le podemos sacar más líquido, pero
muchas veces nos confundimos de un estudio retrospectivo, sí, es mejor evidencia que nada, pero no es una evidencia, pues es una evidencia que puede ser totalmente rebatible en el futuro cercano. Sí, usaron muchos datos del Harrier para ver eso, del estudio Harrier, para ver el líquido subretinal, si convenía, y bueno, de ahí es donde dicen que por ahí es bueno no tener tolerancia cero. Eso es lo que sacó esa conclusión, ¿no? Un posanálisis que hicieron ahora. En la SRS lo presentaron. Bueno, no lo molestamos más.